Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos a 30 de diciembre de 2025. Es este momento tan particular del año, ¿no? Como una especie de pausa entre lo que fue y lo que podría ser, donde muchísima gente se sienta a escribir su lista de propósitos, ya sea, no sé, en una servilleta o en una app de notas, pero todos hemos estado ahí, pensando, para el año que viene ahora sí. Pero a ver, seamos honestas, la mayoría de esas listas acaban siendo como arqueología personal. Las encontramos meses después en un cajón o perdidas entre miles de fotos en el celular. Y eso nos lleva a la pregunta de hoy. ¿Por qué fallamos tanto en esto? O sea, ¿qué se necesita realmente para que los objetivos de 2026 pasen del papel a la realidad? Para entenderlo mejor, hoy vamos a desmenuzar un artículo muy interesante del Diario do Nordeste. En él se consulta a la psicoanalista Erika Portugal, quien nos da una especie de hoja de ruta para, pues, convertir deseos en hechos. La misión es encontrar las claves prácticas para que, esta vez sí, la lista funcione. Y fíjate que lo más valioso de este análisis, para mí, es que se aleja del consejo superficial de échale ganas o ten más fuerza de voluntad. Se mete de lleno en la psicología que hay detrás de nuestros patrones de autoboicot. O sea, no solo nos dice qué hacer, sino que explora por qué, año con año, solemos tropezar con las mismas piedras. Es una mirada mucho más profunda a la maquinaria interna que impulsa o pues frena nuestras ambiciones. Exacto, va a la raíz del asunto. Bueno, pues vamos a analizarlo. El artículo arranca con lo que parece ser el pecado original de todas las listas de propósitos. Empezamos con metas que son enormes, abstractas y completamente genéricas. Cosas como quiero ser más saludable o voy a ser más organizada. Claro. Suenan bien, pero en la práctica no significan nada. Es que son deseos, no son objetivos. Un deseo es una nube, es un anhelo. Un objetivo, en cambio, es un destino con coordenadas. La recomendación de Erika Portugal es muy directa. Hay que aterrizar esa nube, dejarlo genérico y empezar a construir metas que sean, primero, posibles y segundo, ultra específicas dentro del contexto y la realidad de cada persona. O sea, ¿no es dejar de soñar? No, para nada. Es aprender a construir la escalera para alcanzar ese sueño. Me gusta esa idea de construir la escalera. Y el artículo propone un primer peldaño muy concreto. En lugar de tener una lista interminable y caótica, dividir la vida en áreas clave. Por ejemplo, salud mental, trabajo, casa, desarrollo personal. Y luego, elegir un solo objetivo, uno que sea realmente alcanzable para cada área. De repente, una montaña de 20 propósitos se convierte en 4 o 5 proyectos manejables. Y es justo ahí, en el lenguaje que usamos, donde sucede la magia. El artículo da un ejemplo que lo ilustra a la perfección. La meta genérica, la nube, es hacer más ejercicio. Todos la hemos escrito alguna vez, ¿no? No nos compromete a nada. Uf, culpable. La he escrito por lo menos 10 años seguidos. Creo que la mayoría de nosotros. Pero mira cómo cambia la cosa con la propuesta específica que da la experta. Cito. Iniciar en el gimnasio o ser más frecuente, definiendo una meta de 3 veces por semana y adecuar los días y horarios en la rutina para poder comprometerse. La diferencia es brutal. Es que ya no es un deseo, es una cita en la agenda. Ya no es ojalá me mueva más. Es los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana tengo un compromiso ineludible conmigo misma. Cambia por completo la carga psicológica. Ya no es una opción, es un plan. Precisamente, le quita toda la ambigüedad. El cerebro ya no tiene que decidir cada día si hoy es un buen día para empezar. La decisión ya está tomada. Se elimina esa fricción de tener que deliberar constantemente, que es donde se nos escapa toda la energía y la motivación. Entiendo. Entonces, tener un plan específico es el primer gran paso. Pero incluso con el plan más detallado del mundo, hay gente que no arranca. Y aquí es donde el análisis se pone muy interesante, porque ataca una idea que tenemos muy arraigada culturalmente. Esa creencia de que querer es poder. La psicoanalista lo define como una falsa ilusión y explica que sus raíces son muy profundas, vienen de nuestro inconsciente. Lo compara con la lógica de los cuentos de hadas, donde aparece una hada madrina que, con un toque de su varita, resuelve todos los problemas del protagonista. Es una fantasía muy atractiva.
fantasía que nos deja en un papel muy pasivo, ¿no? Como esperando que la magia ocurra. Exacto. Se conecta, según Portugal, con una sensación de omnipotencia que experimentamos en la infancia. Cuando un bebé llora, aparece la comida o el consuelo. El bebé siente que su deseo tiene el poder de alterar la realidad. De adultos, una parte de nosotros sigue anhelando esa inmediatez, esa idea de que si deseamos algo con suficiente fuerza, el universo va a conspirar para dárnoslo sin que tengamos que hacer mucho más. Es una trampa muy cómoda, la verdad. Nos quita el peso de la responsabilidad del proceso. Pero la experta es muy contundente al respecto. Dice una frase que me parece que es el corazón de todo el artículo. La lista de deseos necesita ser encarada como una lista de tareas. Eso lo cambia todo. Lo cambia por completo porque una tarea implica acción, implica esfuerzo, implica un proceso. La experta advierte que quedarse solo en la fase de pensar o planear puede ser incluso contraproducente. Genera frustración, porque ves la meta a lo lejos, sabes lo que quieres, pero no hay un puente que te conecte con ella. Te sientes estancado. Como estar en la orilla de un río viendo la otra orilla, pero sin ninguna intención de construir una barca o buscar un puente. Esa es la analogía perfecta. Por eso ella insiste en que cada meta debe ir acompañada de un cómo muy claro, muy terrenal. El qué es el deseo. Quiero aprender a tocar la guitarra. El cómo es la tarea. Voy a buscar clases online, dedicaré 30 minutos después de cenar para practicar y compraré una guitarra de segunda mano este sábado. Sin el cómo, la meta se queda huérfana. Es solo un sueño bonito. Claro, el cómo es el motor y, oye, hablando de las cosas que nos dan o nos quitan energía para poner en marcha ese motor, el artículo introduce una variable que a menudo ignoramos por completo: la influencia de nuestro entorno físico, concretamente nuestra casa. Me parece un ángulo fascinante. Es una conexión poderosísima. Cito textualmente lo que dice la experta. Cuanto más caótico y desorganizado es el ambiente, menos energía y voluntad tenemos para ir más allá de las tareas obligatorias del día a día. Esto es muy revelador. No es solo una cuestión estética. El desorden externo nos drena la energía mental. Es como si nuestro cerebro tuviera que gastar recursos constantemente para procesar e ignorar todo ese caos, dejándonos sin combustible para las metas importantes. Me identifico totalmente. Hay semanas en que mi escritorio es una zona de desastre y mi capacidad para concentrarme y ser productiva se desploma. No lo había conectado de una forma tan directa, pero tiene todo el sentido del mundo. Si tu base de operaciones es un caos, es muy difícil lanzar cualquier proyecto desde ahí. Es que el impacto es tan grande que Erika Portugal sugiere que organizar la casa puede ser, en sí misma, una meta anual fundamental, no como algo secundario en la lista, sino como el cimiento sobre el que se pueden construir las demás. Piénsalo, si tu ambiente te da paz y claridad en lugar de estrés y agobio, ya empiezas el día con una ventaja enorme. O sea que poner en orden el closet no es solo una tarea doméstica, es una estrategia de desarrollo personal. Exactamente. Y ella lo lleva un paso más allá con una idea que es central en muchas corrientes terapéuticas. El exterior es siempre un reflejo del interior. Explica que cuando organizamos nuestro espacio físico, cuando limpiamos un cajón, ordenamos libros, sacamos lo que ya no sirve, en realidad estamos haciendo un ejercicio simbólico de organización interna. Estamos poniendo en orden ideas, procesando emociones y haciendo espacio mental para lo nuevo. Ordenar afuera es una forma de ordenar adentro. Ese orden mental me parece clave para lo que sigue, porque una vez que tienes metas específicas y un entorno que te apoya, necesitas la pieza final del rompecabezas, operativo, el enfoque. La experta señala algo que es la lucha diaria de todos. Vivimos en la era de la distracción. El teléfono es una máquina de interrumpirnos. Es una batalla constante por nuestra atención, y la conclusión que presenta el artículo es tan lógica como difícil de ejecutar. Personas enfocadas tienden a tener resultados mejores. Parece obvio, ¿no? Pero lo importante es lo que implica. Una meta que tiene un plan, fechas límite y sobre todo que se revisa constantemente, tiene muchas más probabilidades de éxito. Es la diferencia entre un mapa de ruta y un simple destino en un papel, ¿no? Si quieres llegar a un lugar, no basta con saber a dónde vas. Tienes que consultar el mapa a cada rato para ver si sigues en el camino correcto. Justo.
Como dice la experta, las metas que se escriben en diciembre y se olvidan en un cajón hasta el diciembre siguiente están, pues, destinadas al fracaso. No es magia, es gestión de proyectos. Tu vida y tus metas son un proyecto que necesita seguimiento, ajustes y, sobre todo, atención continua. De acuerdo, pero todo esto asume algo muy importante, que la meta que estamos persiguiendo es la correcta. Y esto me lleva a una pregunta que creo que es la más profunda de todas. ¿Qué pasa si sigues todos los pasos al pie de la letra y aún así te sientes sin ganas, sin motivación? Me hace pensar, ¿y si el problema no es el plan, sino la meta en sí? Quizás estamos persiguiendo algo que en el fondo no es nuestro. Tocas un punto crucial, que es el de la motivación intrínseca. ¿Este deseo viene de adentro o es una respuesta a una presión de afuera? Las expectativas de la familia, de la pareja, de la sociedad. A veces son tan sutiles que las adoptamos como propias sin darnos cuenta. El clásico debería querer esto en lugar de realmente quiero esto. Precisamente. Para distinguir entre ambos, la terapeuta propone un ejercicio de introspección muy simple pero increíblemente revelador. Son 3 pasos. Primero, buscar un lugar tranquilo y cerrar los ojos. Ok, hasta ahí fácil. Segundo, hay que imaginar con el mayor detalle posible que ya se ha alcanzado ese objetivo. No el proceso, sino el resultado final. Ya tienes ese ascenso, ya corriste ese maratón, ya publicaste ese libro. Hay que visualizarse viviendo en esa realidad ya cumplida. Y el tercer paso, que supongo es la clave. Es la clave, sí. Consiste en poner toda la atención en percibir cómo se siente en el cuerpo y la mente en esa visualización. ¿Qué emoción surge? El resultado, según la experta, es muy claro. Si es una sensación muy buena, de alegría, de realización, de expansión, es algo suyo, que usted quiere. Es una emoción que energiza. ¿Y si no es así? ¿Si la sensación es otra? Sí, por el contrario, la sensación predominante es de alivio, como si te hubieras quitado un peso de encima, o peor aún, de vacío o indiferencia. Es muy probable que esa meta no viniera de un deseo genuino, sino de una presión externa. El alivio significa que estabas cumpliendo una obligación, no un sueño. La alegría, en cambio, es la firma de un deseo auténtico. Es una brújula interna infalible. ¡Qué herramienta tan potente! Es como un detector de propósitos ajenos. A veces ni nos damos cuenta de que cargamos con metas que no son nuestras. Pensamos que queremos el ascenso, pero en realidad lo que anhelamos es la aprobación que creemos que vendrá con él. Son cosas muy distintas. Y perseguir una meta ajena es el camino más seguro al agotamiento y la frustración, porque nunca habrá suficiente fuerza de voluntad para sostener un esfuerzo que no nace de un deseo propio. Totalmente. Entonces, después de desmenuzar todo esto, ¿qué significa? Si tuviéramos que resumirlo, ¿cuál sería la fórmula para que la lista de 2026 no termine en el cementerio de las buenas intenciones? La conclusión final de Erika Portugal es que no hay atajos, no hay píldoras mágicas. La fórmula es un sistema, una combinación de 5 elementos que ella considera indispensables. Si falta uno, la estructura se viene abajo. A ver, vamos con ellos. El primero es la meta, que como ya vimos, tiene que ser específica y realista. El segundo es la planificación, que es el cómo, las estrategias y las tareas concretas para llegar a esa meta. El tercero son las fechas, un plazo para empezar y uno para terminar. Sin fechas, todo se vuelve un algún día que nunca llega. Las fechas crean un sentido de urgencia sana, de compromiso. Exacto. El cuarto elemento es precisamente el compromiso. Es la decisión consciente de hacer lo que se tiene que hacer, incluso cuando no hay ganas. Y el quinto, que para muchos es el más difícil de todos, es la constancia. La capacidad de mantener el esfuerzo en el tiempo, a pesar de los contratiempos. La constancia es la que siempre nos falla, ¿no? Es fácil empezar con mucha energía en enero, pero mantenerla en marzo, cuando la novedad ya pasó y los resultados no son inmediatos, es el verdadero reto. Sin duda es el gran desafío. Y ella es muy clara al final. Sin la combinación de estos 5 componentes, ningún objetivo se va a alcanzar. Es un trabajo que requiere dedicación, no un deseo pasajero de fin de año. Es un proceso, no un evento. Queda clarísimo. Es un sistema, no un milagro. Y para cerrar, me gustaría proponer una reflexión construyendo sobre algo que mencionamos antes, pero llevándolo un poco más allá.
El artículo habla de cómo organizar nuestro espacio físico, nuestra casa, es un reflejo de nuestro interior y nos devuelve energía para actuar. Y esto me deja pensando en algo que es fundamental en nuestra época. Si el desorden físico nos drena, ¿qué efecto devastador está teniendo nuestro desorden digital? Quizá una de las metas más importantes para el próximo año no sea solo organizar un closet, sino atrevernos a organizar nuestro caos digital. Esa avalancha de notificaciones, los miles de correos sin leer, los escritorios de la computadora llenos de archivos sin nombre. Quizá al limpiar ese espacio, al hacer una desintoxicación digital, liberemos el ancho de banda mental que desesperadamente necesitamos para ahora sí, enfocarnos en lo que de verdad importa.